tan finitas, que usted se cae. 5 claves del día. Fíjense porque la Fed se reúne mañana con unos PMI que conocimos ayer, que marcan también la tendencia en Europa. Ahora mismo los PMI lo que nos están diciendo es que hay una fotografía muy complicada en la que servicios también está yendo hacia abajo. Ayer en Estados Unidos vimos un PMI que muestra que la economía de Estados Unidos sigue expandiéndose, porque sigue estando por encima de 50, lo que nos marca expansión, pero a un ritmo mucho más lento. Y sobre todo el camino visto de manufacturas empieza a coger cuerpo también en servicios. ¿Qué es lo que se ve en las últimas horas? Hombre, la FED ha tenido también, como Europa con el buen tiempo en invierno, pues algo que no esperaba, un milagrillo que le ha venido del cielo, que es una economía que camina a servicios en el que ese modelo inflacionario es distinto. Pero bueno, vamos a ver mañana FED, vamos a ver explicación mañana de la FED, vamos a ver actualización de política monetaria, dot plot, con esa fotografía de ver hacia dónde se estima que vaya el movimiento de tipos de interés a medio plazo. El de mañana más o menos, bueno, de mañana ni más o menos, está descontado, que va a ser 0,25. A partir de ahí hay que ver, hay que modular si de verdad la FED y también el Banco Central Europeo tienen fuerza para otra subida de 0,25 puntos básicos. Miren, 2 informes a mí me han llamado muchísimo la atención en las últimas 24 horas, por lo llamativos que son. El primero, el de BlackRock, que dice que el IPC, la inflación, se va a mover como una montaña rusa antes de estabilizarse. Y dice, antes de estabilizarse, en el 3%. Es decir, prevé BlackRock que hay un movimiento de repunte en breve en la inflación, marcado sobre todo por la energía, caminando hacia el 3,3, 3,2, 3,4, después de haber bajado al 2,9 probablemente. Y a partir de ahí empezar un movimiento de montaña rusa de esto no termina de estabilizarse, ¿hacia dónde? Hacia el 2%. ¿Qué es lo que dice BlackRock? Vamos a vivir ese movimiento de agua, ¿no? De ola, que ellos llaman, ¿no? De montaña rusa, en el que ese momento de montaña rusa va a llegar un momento en que se estabilice en el 3. Ustedes dirán, bueno, ¿y el 2 cuándo? Pues el 2 es muy complicado. Lo que dice BlackRock en este informe es que pudiéramos pensar que como la inflación ya ha llegado al 3, la inflación va a desplomarse hacia el 2%, rompiendo ese gap del 3 al 2%. Dice que podemos ir olvidando esa opción. Que la clave fundamental es que ahora vienen turbulencias, como si estuviéramos viajando en avión y cruzáramos una zona de turbulencias, para luego estabilizar el vuelo, pero no para iniciar el descenso a aeropuerto, el descenso a tierra, no para el landing hacia el 2%, sino turbulencias y luego un movimiento de estabilización en el 3%, un punto por encima de lo que esperan los bancos centrales, en este caso está hablando de la economía americana y de la Fed. ¿Por qué? Pues porque dice BlackRock que la clave fundamental es que el movimiento salarial no permite, bajo ningún concepto, reducir ese movimiento inflacionario hasta el 2%. El otro informe importante es este de Albert Edwards, de Société Générale, que se ha quedado a gusto, tranquilo, había uno descomunal, diciendo que los tipos de interés, los bancos centrales, no se están dando cuenta que ya no funcionan como antes, que la fotografía clave es que el mundo está loco, literal, cogido del informe, literal, el mundo está loco. ¿Por qué los tipos de interés no funcionan de la manera en que funcionaban antes? Y entonces marca 3 momentos históricos, como 3 grandes olas inflacionarias y también de ciclo económico. Y plantea que la situación actual, el momento en el que estamos, el momento actual en el que estamos viviendo, hay un movimiento claro en el que los tipos de interés no estarían reflejando un movimiento de caída. Y coge un dato, cómo están evolucionando los pagos de empresas para devolver precisamente los préstamos que han tenido en los últimos años. Y dice, como en los últimos años lo que hemos tenido es una inyección monetaria para que todo el mundo refinanciara, aquella sensación de que el banco te llamaba, oiga, usted me debe 10, débame 10, pero en las condiciones, aquí en España, del ICO. Pero cambiemos el préstamo. Ah, pues perfecto, firmemos el cambio del préstamo. De tal manera que, dice,
¿cómo puede ser que los tipos estén subiendo, pero los pagos de empresa estén cayendo? Y dice, tenemos un decalaje que está haciendo que ese movimiento de bajada de la devolución de préstamos impacte directamente en beneficios empresariales, porque usted tiene menos préstamos que devolver. Como usted tiene menos préstamos que devolver, aunque la FED esté subiendo los tipos de interés, aunque se esté cruzando esto por aquí, usted no va a notar esto como empresario hasta 2025, 26 y 27. De tal manera que los beneficios empresariales han tenido un colchón enorme una vez que se ha trasladado a beneficios empresariales no la subida de tipo de interés, eso es de locos, sino el contexto anterior que ha permitido no despedir. Cuando nos dicen, no, los ERTEs han cambiado la fotografía, no tienen ni idea, pero ni idea. Sin ERTEs tampoco habría habido despidos, dice Société Générale. En un entorno en el que esos beneficios empresariales se han mantenido con fuerza porque cada vez era menor la cantidad de préstamos que había que devolver, de cuota que había que devolver, incluyendo el último año. De tal manera que dice, usted ha subido los tipos de interés y ha dicho, pero con 500 puntos básicos, ¿cómo no he destrozado la economía? Porque usted está en una economía completamente distinta. Y el mundo, dice Albert Edwards de Société Générale, ahora mismo está loco. Literalmente, dice, el mundo está loco. En un momento en el que el consumidor sigue teniendo un gran dinero de ahorro embalsado, en el que usted dice, pero si han subido los tipos tanto, ¿quién está comprando casas? Pues todo el que tiene el dinero embalsado diciendo, la crisis a mí no me va a afectar. Es más, la crisis ni viene. Y dice Société Générale, cuidado con esta fotografía, que lo que hace es que, oiga, el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene, que no viene, el lobo viene, el lobo viene, pero no ves que no viene, el lobo viene, ¡fum! Se ha comido. ¿Por qué? Porque tenemos completamente cambiada la fotografía, dice Albert Edwards. Todo esto si lo complementamos con uno de los últimos informes de Real Investment Advice, de Land Rovers, nos apunta a que ese movimiento de ciclo de la economía ha llegado a la fase final, por el movimiento clave de cuántos años duran los ciclos en la economía y el periodo de expansión, maduración de esa expansión y movimiento de declive. Es verdad que Land Rovers dice, bueno, hay un cambio, hay una cosa que modifica todo, que se la saben ya ustedes, que es la inteligencia artificial y cuánto puede eso cambiar toda la fotografía. Y expandir un poco más este final de ciclo, para, claro, luego tener ahí ¡bumba! Oiga, no me lo esperaba. Fíjense